Buenas noches. Eh, el día anterior estuvimos hablando sobre cómo vaciar las cosas de sustancia mental. ¿Os acordáis? El, el mundo, como ya dijimos, está lleno de nuestra mente. Nuestra mente lo crea, nuestra mente lo dota de significación, nuestra mente lo conceptualiza, nuestra mente lo clasifica y lo convierte en un objeto de conocimiento. Todo lo que conocemos, por tanto, es producto de la mente. Sin embargo, ya vimos que la mente está limitada por los 5 sentidos y ella no es capaz de abarcar lo real. Como la mente no puede capturar lo real de la vida, que es la totalidad de la vida, entonces se queda en la esfera de un conocimiento sesgado, un conocimiento parcial. Eso es la opinión. Todos nosotros nos hemos instalado en la opinión como forma de conocimiento. Esto que voy a tratar hoy puede resultar delicado porque nos han programado para opinar. En todos lados nos dicen y nos animan a dar nuestra opinión. De hecho, es un derecho, ¿no? Un derecho, yo tengo derecho a dar mi opinión, ¿no? Tengo derecho a expresarme. El mensaje subliminal del sistema es: opina, tu opinión sirve, tu opinión es importante. Es un valor muy democrático. Por lo tanto, está fuertemente arraigado en nuestra conciencia social y también a la forma en que nos relacionamos con el mundo. Así que nos hemos instalado en la opinión como forma de conocimiento. La opinión, en el fondo, es una expresión de un concepto que teme no ser real o no ser cierto. Por eso es habitual que cuando damos nuestra opinión, a veces ponemos la apostilla de: bueno, es mi opinión, a lo mejor estoy equivocado. Así que todo el mundo opina. ¿Cuál es la mejor aplicación para el móvil? Bueno, ¿cuál opinas tú que es la mejor aplicación para el móvil? ¿Qué opinas sobre el conflicto en Persia? ¿Qué opinas sobre el matrimonio igualitario? ¿Qué opinas sobre la última medida del gobierno? ¿Qué opinas sobre las últimas declaraciones de Belén Esteban? Ahora mismo estaba tomándome un té ahí en un bar y estaba el programa este de Atrapa un Millón, ¿no? Y estaba todos los que estábamos allí en el bar, estábamos allí identificados con el programa, ¿no? Y de repente se ha formado una especie de compañerismo, ¿no? Donde todo el mundo empezaba a opinar cuál era la respuesta.
O sea, cuando estaba allí la pregunta en el monitor y estaban los concursantes ahí debatiéndose, pues empezaba la gente del bar, es tal, no, ¿qué dice? ¿Cómo va a ser tal? Es tal lo otro, porque no sé qué, empieza, y todo el mundo allí opinando. A mí me llamaba la atención porque era un comportamiento que de alguna manera plasmaba lo que yo quería hablar ahora. ¿Qué importa si es verdad o no? Lo que importa es opinar. De hecho, opinamos hasta en aquellas cosas de las que no tenemos ni idea. Y así es como el mundo, como la sociedad, se funda sobre bases inciertas, sobre bases no del todo fundamentadas. Bueno, las bases de la sociedad son la economía, es decir, un sistema macroeconómico muy bien pensado y muy bien planificado, ¿no? Esas son las bases de la sociedad. No le demos más vueltas porque esas son las bases de la sociedad, ¿no? El amor, pues sería muy bonito que el amor fuera la base de la sociedad, pero no lo es la economía, ¿no? El sistema social está perfectamente tejido y pergeñado por arañas económicas, ¿no? Que han tejido una red donde estamos todos ahí atrapados, ¿verdad? Y vemos cómo poco a poco se acerca la araña para devorarnos, ¿no? Pero al margen de eso, la estructura cognitiva de la sociedad está basada en la opinión como categoría. Por eso todos opinamos, porque en la opinión, el estado de opinión, nos hace creer que participamos del conocimiento, nos hace creer que participamos de la sociedad, que participamos de la cultura, pero nos mantiene en la ignorancia. La opinión genera mucha confusión en la mente. Si os dais cuenta, las personas cuanto más ignorantes son, más opinan. ¿Eh? Es la típica cosa esta en una asamblea de que el que menos sabe es el que más habla, ¿no? Sin embargo, si os dais cuenta, las personas cuanto más sabias son más silenciosas. Más se abstienen de dar opinión. Existe una frase famosa del diálogo Critón de Platón, ¿no? Donde él dice algo así como debes saber, oh querido Critón, que el que habla de una manera impropia no solo está cometiendo una falta en aquello que dice, sino que además ocasiona una especie de daño a las almas. Y eso es cierto. Por eso nuestra sociedad está cognitivamente muy dañada. Las enfermedades y trastornos de la mente son muy abundantes. Y eso es porque nuestra mente está sostenida frágilmente sobre opiniones, es decir, sobre un gran desconocimiento de sí mismos y de la realidad. Ese desconocimiento lo disfrazamos de opinión, pero la opinión, según el mismo Platón, era la forma de conocimiento más baja. En griego es doxa, y la doxa es una forma de ignorancia. En realidad no es conocimiento. La necesidad de conocer no solamente el mundo, sino también a nosotros mismos, está basada en que ese conocimiento es lo único que nos puede llevar a una vida plena, alegre y dichosa, a una vida feliz. Y todos tenemos no solo derecho a esa vida feliz, sino que también todos podemos lograrla. Eso es lo bonito del ser humano.
que a través de trabajos conscientivos podemos rectificar las pautas equivocadas de la mente que nos llevan al error y al dolor. Por tanto, hay ocasiones en las que nos vemos obligados a opinar, pero es mejor no opinar en aquello en que no sea necesario. Es mejor aprender a guardar silencio en la mente. No tenemos que estar pronunciándonos de todo. Muchas veces viene una persona, ¿no?, y te pregunta, ¿y tú qué crees de no sé qué? Y yo realmente hay veces que es que realmente no tengo una opinión formada. Pero ¿y por qué voy a tener que dar una opinión sobre algo que no tengo información veraz? ¿Qué opinas sobre Nelson Mandela? ¿Qué opinas sobre 80.000 cosas, no? Es que no es necesario tener una opinión sobre todo. Entre otras cosas porque cuando la gente opina, no lo hace habitualmente en busca de conocimiento, no lo hace por una dialéctica socrática a través de la cual podemos llegar a niveles más profundos de reflexión. Lo hacen para imponer un criterio. O sea, los foros, las asambleas, donde todo el mundo opina, suelen convertirse, por desgracia, en discusiones. Porque todos tenemos ya nuestra opinión formada y no queremos modificarla. Tenemos una mente rígida. La opinión introduce confusión mental. La opinión sostiene muchas estructuras erráticas en nuestra forma de pensar y de sacar conclusiones. Si vamos buscando una mente limpia, recta y sana, debemos abstenernos de la opinión y reemplazar la opinión por conocimiento cierto y verdadero. Daos cuenta de que la persona que opina es muy maleable, es decir, es muy manipulable. Precisamente porque la opinión encierra un complejo de ignorancia. Una persona que opina es una persona que está denotando que puede cambiar de opinión. La persona que conoce no puede cambiar de conocimiento. ¿Entendemos? Por ejemplo, Gandhi, ¿no? Gandhi llegó a conclusiones profundas, reales y verdaderas de la vida. Sus principios de ética civil y de la política son principios basados en un conocimiento, no en una opinión. Por eso, a pesar de las presiones, a pesar de las palizas, a pesar de la cárcel y a pesar de todo lo que tuvo que pasar ese hombre, él no cambió sus principios, porque él estaba instalado en el conocimiento, no en la opinión. Sin embargo, la opinión, el fondo de toda opinión es el temor, y el fondo de todo temor es ignorancia. Ya digo que todos estamos en algunas coyunturas obligados a opinar, porque hay muchas cosas en la vida en que no tenemos esa capacidad profunda de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿te molesta el humito este, no? Entonces, hay veces pues que uno tiene que opinar, ¿no? Por ejemplo, si en nuestra comunidad de vecinos se plantea el caso de que una compañía nos ofrece un alquiler bastante interesante
de la terraza para poner una antena de telefonía móvil, entonces no nos queda otra ahí que dar nuestro parecer, nuestra opinión sobre ese respecto, ¿no? Habrá vecinos que dirán, bueno, pues sí, porque nos ganamos un dinerito, no solamente nos ahorramos para la comunidad, sino que además hasta podemos pagar la luz todos los meses con esto. Otros dirán, no, porque yo he oído que es malo porque genera tumores. Y ya empieza todo el mundo a hablar y a opinar, ¿no? Y hay veces pues que uno tiene que opinar, ¿no? Hay veces que tenemos que pronunciarnos sobre cosas en las que no tenemos un fundamento más profundo, más que informaciones que nos han llegado, que no son del todo completas, ¿no? Pero bueno, hay veces que tenemos que opinar. Pero hay otras muchas cosas cotidianas en las que no es necesario opinar. Existe un tipo de gente que es ese tipo de gente que le gusta estar bien informada. Le gusta leer los periódicos, estar a la última, siguen en internet los blogs del tema que le gustan, de más actualidad, no están como a la... bueno, con las últimas noticias de todo, ¿no? Y entonces a esas personas le encanta opinar, le encanta dar su opinión en todo. Y creen que así manejan conocimiento, manejan información y eso le da sensación de poder, de protagonismo, ¿no? Pero esas personas que opinan, ¿no? Que les gusta tanto opinar, en el fondo son víctimas de su propia ignorancia. Es cierto que una persona bien informada y con mucha opinión es una persona que tiene una gran capacidad social, porque como dije al principio, nuestro sistema social, cognitivamente hablando, está instalado en la opinión y valora la opinión, la premia, pero porque la opinión crea confusión. ¿Entendemos? Y al sistema le interesa que la gente opine, porque mientras la gente opine, estarán bien controlados. ¿A través de qué? A través de la información que genera la opinión. ¿Entendemos? Como los poderes que controlan el sistema controlan la información que llega a las mentes, entonces es muy fácil mantener a la sociedad aletargada. Los individuos sociales piensan que dando su opinión participan, pero es una trampa. Y además la mente está confusa, porque toda la información que nos llega es información muy parcial. El único conocimiento cierto y verdadero es aquel que podemos generar por sí mismos desde nuestra conciencia. Y eso solo es posible a través de una vida profunda, una vida encaminada a limpiar la mente de confusión, a limpiar la mente de distorsiones cognitivas. Muchas veces también nos vemos sumergidos en algún tipo de problema, ¿verdad? Un problema suele ser una situación en la que existen diversas posibilidades y no sabemos cuál elegir, no sabemos definirnos por ninguna, y eso puede generar algún tipo de frustración, de tensión, de problemas de aceptación, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, cuando uno se encuentra así en una tesitura problemática, ¿qué es lo que hacemos en muchas ocasiones? Vamos en busca de algún amigo. Oye, mira, quiero comentarte una cosa porque últimamente es que no sé cómo voy a enfrentarme a esto y a ver tú qué opinas, ¿verdad? Y le pedimos la opinión a veces a algún amigo, ¿no? Y a veces no a alguno, sino a varios, ¿no? Lo malo es cuando estos amigos opinan y varios amigos te dan opiniones diferentes, ¿no? Uno acaba todavía más confundido y dice, bueno, ¿y yo qué hago, no? En última instancia, pues uno puede ir siempre a un terapeuta, a un psicólogo, ¿no? Buscando que le ayude a resolver su asunto. Si el psicólogo es un verdadero profesional y tiene un conocimiento profundo de los resortes y mecanismos de la mente,
nunca le dará la opinión de lo que tiene que hacer, sino que ayudará al paciente a que él mismo vaya resolviéndolo. Entonces, simplemente quería hoy lanzar esa idea sobre la opinión, porque si queremos vaciar las cosas de sustancia mental, debemos conocer o darnos cuenta de que nuestra opinión sobre las cosas es una forma de llenar las cosas de sustancia mental. Nosotros tenemos los tres centros de la máquina humana de los que ya hemos hablado, los tres cerebros: el cerebro intelectual, el cerebro emocional y el cerebro motriz. Cuando nos encontramos en una tesitura problemática del tipo que he comentado antes, apelemos a ese conocimiento que tenemos de los cerebros para resolver ese problema. Por ejemplo, tenemos que detectar en primer lugar ese problema en qué cerebro se ha instalado. ¿Es un problema de tipo intelectual? ¿Es un problema de tipo instintivo o sexual? ¿Es un problema de tipo emocional? Pongamos por caso que sea un problema de tipo emocional, un problema sentimental, por poner un ejemplo. Entonces uno detecta que ese problema, que en el fondo todo problema es una forma mental, ya pues esa forma mental se ha instalado en el cerebro emocional y lo está agotando, le está robando toda la energía al cerebro emocional. Y eso nos hace sentirnos compungidos, debilitados, ¿no? La parte emocional la tenemos saturada, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? En lugar de ir a pedirle la opinión a ningún amigo, lo principal en ese momento es salir de ese cerebro. Tenemos que cambiar rápidamente nuestra actividad y hacer una actividad que no tenga en absoluto relación con ese cerebro que está afectado por el problema. En este caso, si el problema está afectando el cerebro emocional, pues hagamos otra cosa que tenga que ver, por ejemplo, con el cerebro motriz. Por ejemplo, hacer deporte, no vamos a correr, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, en mi casa, todo compungido por un asunto sentimental, pues en lugar de quedarme ahí identificándome con ese problema y dándole más fuerza mental a esa forma mental, pues lo que hago es, mira, me pongo el Meiba y me salgo a correr, o cojo la bici y venga, me voy a la sierra. ¿Por qué hacer eso? Porque al poner en actividad otro cerebro, como ese cerebro va a necesitar una carga extra de energía, ¿de dónde la va a tomar? Pues de los otros. Por lo tanto, le va a quitar energía, le va a quitar fuerza al cerebro donde está el problema. Con lo cual, después de hacer esa otra actividad, uno no está tan identificado y puede ver el problema de otra manera, más distanciado, incluso a lo mejor se da cuenta de que no era para tanto, ¿verdad? ¿No os ha pasado nunca que en algún momento de nuestra vida hemos pasado por una coyuntura muy problemática y hasta angustiosa y uno realmente no sabía cómo salir de ahí, ¿no? Y uno estaba ahí todo sumergido en una contrición, en una amargura, ¿no? Asfixiado, ¿no? Por el problema, ¿no? Y luego pues pasa el tiempo, ¿no? Pues todo se va resolviendo, tal y cual, ¿no? Y al cabo de un año uno lo recuerda y dice, fíjate yo cómo estaba por aquello y fíjate qué tontería era, ¿verdad? ¿No? Pero en ese momento, cuando uno está identificado con el problema, lo ve como algo enorme, ¿no? Hay gente que cree que no va a salir de ahí y se desespera y hasta se quita la vida, ¿no? Como les pasó a aquellas personas que en la crisis de la bolsa no perdieron grandes capitales de dinero y en ese momento es un momento en el que están totalmente obcecados por una forma mental
que lo lleva a la angustia, a la desesperación y se tiran por la ventana y se matan, se suicidan, porque no ven salida. Entonces, es bueno, ¿no? Pues a través del conocimiento de los centros, de los cerebros, usarlos inteligentemente para quitarle fuerza a disolver los problemas de la mente. Eso lo hacen los sadhus con los elefantes. No sé si ya lo comenté aquí, pero en la India, cuando un elefante se vuelve así un poco nervioso, para tranquilizarlo, ¿qué es lo que hacen? Pues lo ponen entre dos elefantes serenos o tranquilos y los atan los tres. Y el que está nervioso se queda en medio, el pobrecito, y no se puede mover, y al final se termina también tranquilizando. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros con los problemas. Cuando un problema afecte a alguno de nuestros cerebros, o esté ahí muy, muy fuerte, entonces, en primer lugar, detectemos en qué cerebro está ubicado el problema. Y en segundo lugar, pongámoslo entre los otros dos cerebros. Es decir, hagamos actividades relacionadas con los otros cerebros para compensar y quitarle fuerza a ese. Y de esa manera se va disolviendo el problema. Va pasando y le vamos quitando fuerza. Y así es como vamos teniendo también una visión más objetiva, más distanciada y más serena, ¿no? más centrada, ¿no? De lo que nos está pasando. A fin de cuentas, como decíamos también antes, todo lo que sentimos y vivimos lo ha creado la mente. Por lo tanto, no tiene mucha importancia. No hay ningún problema en la vida, no hay nada en la vida tan importante como para angustiarnos, ¿no? Yo tenía un amigo que después de comer se echaba así en el sofá y me decía: Raúl, háblame de cosas importantes. Y así pues se quedaba dormido, ¿no? Pues así es, ¿no? Realmente no hay nada tan importante en la vida, ¿no? Bien, solamente quería comentar un poquito esto, ¿no? Mantengamos la mente lo más limpia de opiniones que podamos. La opinión confunde. Es mejor mantener el silencio en la mente. En aquellas cosas en las que nos veamos obligados a opinar, pues tenemos que opinar, no queda otra. Pero en aquellas otras tantas donde el asunto no nos afecte o seamos conscientes de que no tenemos autoridad o fundamento para opinar, pues uno mejor. ¿Tú qué opinas de eso? No, mira, yo no opino nada de eso. La verdad no tengo información para opinar. Uno se ahorra muchas cosas, ¿no? Se ahorra tener que pensar, tener que informarse, llenar su mente de contenido, etcétera. La mente cuanto más limpia esté, mejor. Seamos profundos. Es mejor tener una actitud profunda y silenciosa. Eso genera belleza en la mente. Eso genera luz. Ya dijimos aquello, ¿no? Que Dios busca la nada para llenarla, ¿no? Si tenemos la mente llena de información, de contenido mental, no puede entrar la luz del conocimiento. Entonces, aprendamos a ir vaciando poco a poco la mente. El mantra con el que hicimos el otro día la práctica es un mantra dirigido a eso, ¿no? A favorecer el vacío de la mente. Bien, como hemos estado hablando de ese tema últimamente, pues quería apuntar el aspecto de la opinión como forma de conocimiento equivocado, sesgado, o como forma de contenido mental subjetivo, ¿vale?
¿Hay alguna duda o algún comentario que queráis hacer? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, pues bien. Entonces vamos a hacer la práctica.